esto. Creo que el Calvario es algo que cuando pensamos en él y le pudiéramos dar todo el pensamiento según nosotros necesario, no tocamos este asunto, pero ni 1 milímetro de la extensión o magnitud de su grandeza, de su real significado, de su verdadera belleza. Vamos a cantar el himno, por favor, el himno número 13, para alabar al Señor y que nuestros pensamientos puedan comprender, puedan encerrar que solo la eternidad, y que ya la necesitamos, nos permita entender la bendición del Calvario. Será hermoso estar ante su presencia y poder alabarlo por los días sin fin. Vamos a orar. Querido Padre, te damos muchas gracias por la bendición de esta mañana. Gracias porque por encima de todas las cosas que parecen subyugarnos, esclavizarnos a esta tierra, todavía aparece una poderosa luz, la luz del mundo que es Cristo Jesús, para traernos libertad, una nueva esperanza, una nueva oportunidad. El mundo nos condena, y a veces hasta nuestra propia familia, los vecinos, la iglesia, porque en este estanque negro y sucio del mundo de pecado, todos estamos saturados de maldad y de esta negrura horrible y maloliente.
y de alguna manera desesperamos por justificar culpando a otros. Pero gracias porque la luz que nos salva, que nos limpia, que nos transforma, brilla fulgurante más grande que el sol para quemar todo aquello que nos estorba, que nos daña y que nos separa de ti, para hacernos estar contigo, Señor, en un estado de pureza y santidad que nosotros mismos desconocemos, pero que tu anhelo más profundo es realizarlo ahora e inmediatamente. Ten misericordia, gracias, gracias por tu paciencia y gracias por tu profundo interés en hacernos semejantes a ti. Muchas gracias por todo lo que haces, que implica el sacrificio más imposible de entender, que es la muerte de nuestro amado Jesús en la cruz del Calvario. Señor, por favor, ayúdanos a valorarlo, a entenderlo, a comprenderlo, y si no, al menos a dedicarle tiempo, de tal forma que tu Santo Espíritu nos ilustre qué cosa es lo que hay detrás de todo esto. Alabado seas, gracias, en el nombre sagrado de Jesús te lo pedimos. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmos 32. ¿De qué hemos estado hablando? Si no lo has entendido, dice la palabra: bienaventurado aquel cuya transgresión, de aquellas personas, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, pero además en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces mi pecado te declaré y no pude encubrir más mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué es lo que significa el Calvario? ¿Qué es lo que significa la cruz del Calvario? Es tan pobre, tan raquítico, tan escaso el pensamiento que le dedicamos a la cruz del Calvario. Estamos tan ocupados con tantas cosas que la religión nos ha enseñado como buenas y que los maestros de la religión nos dicen que son convenientes. Hoy las reuniones giran alrededor de mayordomía, instrucciones para nuevos dirigentes, con el propósito de establecer una filosofía que gira alrededor de la organización y no de Dios, y mucho menos de la cruz del Calvario. El hombre controla nuestra mente, fíjate bien, el hombre que dirige la iglesia controla nuestra mente y no puedes pensar diferente de lo que ellos dicen, porque es necesario que la organización esté en el centro. El dinero de la organización es más sagrado que el sábado y que Dios mismo.
Y estoy diciendo esto porque no quiero decir que dar dinero es malo, no, eso es necesario. El problema es dónde está el foco. Y quisiera que pudiéramos pensar que cuando hay alguien que controla tu mente, no viene de Dios. Pastoreaba una iglesia en California y vino un pastor extraordinario por el área. Y se corrió el rumor que mucha gente de la iglesia iba a ir. Y me enteré de que algunos otros compañeros estaban preocupados y entonces anotaron los nombres de las personas que iban a ir de su iglesia. Y me dijeron que hiciera lo mismo. Y les voy a decir una cosa. Cada quien decide su destino. Este hombre vino y sacó a mucha gente de la iglesia. Pero te voy a decir algo. ¿A quiénes sacó? Cuando me dijeron que algunos estaban yendo, yo me paré al frente y les dije, todos los que quieran ir a escuchar a este pastor, pueden ir, tomen nota y por favor tráiganme lo mejor que puedan sacar de esta reunión. Nadie se fue. Nadie se fue. Se fueron, por cierto, muchos de ellos ya no están en la iglesia. Porque cuando alguien controla tu mente, estás perdido. Si tú me dices, hoy ya decido no escucharte más, Salomé, adiós, adiós. Tú tomas tus decisiones. Yo decido hoy. Y de paso, te animo a que tomes decisiones, aunque te equivoques. Pero te voy a añadir otra cosa. Tú eres responsable y nadie más. No es el pastor que vino, no es el otro que va a llegar, no soy yo, ni siquiera es el Espíritu Santo. El responsable de tus fracasos y de tus aciertos eres exclusivamente tú. Y mientras tú no te hagas responsable el 100% de tus hechos, de tus acciones, de tus decisiones, entonces serás derrotado una y otra vez. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque lo que he estado haciendo en estos últimos días es invitarte a que subas la cuesta del Calvario y que allí en medio de esas rocas afiladas puedas quedarte un rato y tratar de entender qué cosa es el Calvario. Alguien decidió subir esa cuesta cargando una cruz, destruidas sus espaldas con órganos visibles, palpitando, con el propósito específico de poder traer una esperanza al hombre pecador. Murió con las manos abiertas, clavadas en el tosco madero, pero esa fue su decisión. Te pregunto, si hay una vida eterna por delante y un coronavirus aquí en la tierra, dolor, enfermedad, dificultades, problemas, lágrimas y muerte, ¿qué escoges? ¿La eternidad o lo que el mundo te ofrece?
Estoy diciendo esto porque no quisiera que ninguno de mis amigos se sienta manipulado ni por mí ni por nadie. Si tú consideras que estos mensajes son muy largos o que no te convienen, no te preocupes, tú tomas tus decisiones. Tú sabes lo que deseas. Y si tú piensas que esto lo puedes encontrar en otro lado, que de paso te digo, en ningún otro lado del mundo lo vas a encontrar. Esto es demasiada vanidad. No. Podría ser si yo lo dijera. El punto es que yo mismo soy instruido mañana tras mañana a través de estos mensajes. Estos mensajes no los predico yo. Como lo he dicho más de una vez, yo no soy tan inteligente. Y estoy diciéndote esto porque es necesario que tú asumas la determinación de poder comprender el sacrificio de la cruz. Déjame leerte una cita que dice aquí, en la página 363 del libro Mensajes Selectos, que dice así: el sacrificio, voy a comenzar un poquito más arriba, para aquellos indecisos. El Hijo de Dios murió por los que no buscaban su amor. Sufrió por nosotros todo aquello en que lo acusó Satanás. El sacrificio del Salvador por nosotros es maravilloso. Demasiado maravilloso para que lo comprenda el hombre. Me encanta esta declaración. De paso, quiero decirles que la hermana White no tuvo la capacidad de comprender la magnitud del Calvario. San Pablo no tuvo la magnitud de comprender la cruz del Calvario, ni Pedro, ni nadie. Daniel, cuando se le mencionó el asunto de las 70 semanas y se le presentó la idea de que a la mitad de la última semana sería sacrificado el Mesías, no lo entendió a plenitud y se enfermó, se agobió, se angustió tanto que quedó debilitado por tratar de comprender esto. Nadie en la historia de la humanidad, y menos tú ni yo, hemos logrado comprender la plenitud de lo que sucedió hace 2000 años allí fuera de la ciudad de Jerusalén. Despreciado y rechazado y abandonado de sus más fieles seguidores, dice aquí, el sacrificio del Salvador por nosotros es maravilloso. Y fíjate, y te digo por qué la hermana White no lo entendió. Dice aquí, casi demasiado maravilloso. Espero que haya sido un error de los transcriptores, porque el sacrificio del Salvador por nosotros es maravilloso. Yo le voy a quitar el casi, porque yo le voy a poner el sacrificio del Salvador por nosotros es maravilloso, infinitamente maravilloso, para que lo comprenda el hombre. Y estaba simbolizado en todos los sacrificios del pasado, en todos los servicios del santuario simbólico, y se demandaba ese sacrificio. Y entonces añade, cuando comprendemos que el sufrimiento de Cristo fue necesario a fin de conseguir nuestro bienestar eterno, nuestros corazones son conmovidos y subyugados. Él se dio en fianza a sí mismo para realizar nuestra salvación plena en una forma satisfactoria para las demandas de la justicia de Dios y de acuerdo también con la excelsa santidad
de su santa ley. Nadie menos santo que el unigénito del Padre podía haber ofrecido un sacrificio que fuera eficaz para limpiar a todos los que acepten al Salvador como a su expiación, aun los más pecadores y degradados, y se hagan obedientes a la ley del cielo. Nada menos que eso podía haber restaurado al hombre al favor de Dios. ¿Qué derecho tenía Cristo para sacar a los cautivos de la mano del enemigo? El derecho de haber efectuado un sacrificio que satisface los principios de justicia por los cuales se gobierna el reino de los cielos, en el cual como principal fundamento está la santa ley de Dios. Vino a esta tierra como el redentor de la raza perdida, para vencer al artero enemigo y mediante su firme lealtad a lo correcto, para salvar a todos los que lo acepten como a su Salvador. En la cruz del Calvario pagó el precio de la redención de la raza humana, y así ganó el derecho de arrebatar a los cautivos de las garras del gran engañador, quien mediante una mentira fraguada contra el gobierno de Dios ocasionó la caída del hombre y así perdió todo derecho a ser llamado súbdito leal del glorioso y eterno Evangelio de Dios. Nuestro rescate ha sido pagado por nuestro Salvador. Nadie está forzado a ser esclavizado o esclavo por Satanás. Cristo está ante nosotros como nuestro todopoderoso ayudador. Él debía de ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Los que son adoptados en la familia de Dios son transformados por el Espíritu de Dios. La complacencia propia y el amor supremo por el yo son cambiados por la abnegación y el supremo amor a Dios. Nadie hereda la santidad por nacimiento, ni por método alguno que pueda idear llegar a ser leal a Dios. La justicia humana es como trapo de inmundicia, pero todas las cosas son posibles con Dios. En la fortaleza del Redentor, el hombre débil y propenso al error puede llegar a ser más que vencedor sobre cualquier mal que le acose. ¿Qué cosa es lo que está haciendo Jesús en el cielo en este momento? Lo que Jesús está haciendo en el cielo en este momento es utilizar todos los recursos de su poder, especialmente los de su sacrificio en la cruz del Calvario, los recursos del poderoso Espíritu Santo, los recursos del Padre, el auxilio de los ángeles. Él está buscando todos los recursos disponibles en este momento para que tú tengas un lugar a su lado por toda la eternidad y tengas la habilidad, la capacidad de vivir una vida semejante a la de Él delante del Padre. Él está buscando todos los recursos disponibles para que tú seas santo como Él, puro como Él, obediente como Él. Él está buscando de aquí y de allá, pero de manera particular está buscando la manera de que tú te desconectes del pecado, te separes del pecado que controla y mancha la santidad y la blancura de la santidad que Él quiere ponerte como cobertura total. Él quiere separarte del pecado, eliminar el pecado con todos los recursos que tiene. Pero por encima de todas las cosas, Él quiere borrar de las páginas sagradas del cielo,
de tal forma que tu hoja puede estar blanca, 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 sin ningún pecado escrito aquí, de tal forma que aquí puede estar registrado solamente la belleza, la pureza, la santidad, la limpieza, la hermosura del carácter de Cristo Jesús, y adoptarte como hijo como si nunca hubieras pecado. Él está comprometido en lograr una pureza y en una santidad en cada uno de nosotros ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Y bueno, depende de nosotros. Hermanos, cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario, consumado es, los ángeles, el universo y todo lo celestial que rodea al sacrificio de Cristo Jesús, clamaron con poderosa voz que el propósito estaba logrado. La salvación del hombre estaba garantizada. Y, hermanos, déjenme leer una nota. No puedo evitar leerla. Dice aquí, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, Daniel 7, por favor, quisiera que este texto lo leyéramos y lo entendiéramos. El capítulo 7, versículo 9, dice: en el primer año del Belsasar, de 7.1 primero, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, y luego escribió el sueño y relató lo principal. Y tú recuerdas que ahí tiene un sueño de 4 bestias poderosas, grandes, diferentes la una de la otra sobre el mar. Y entonces está mirando al león, al oso, al leopardo y a la bestia espantosa. Y el hombre en la tierra le dedica tanto tiempo a las 4 bestias y se olvida de que el sueño no termina allí. Le dedica semanas y semanas a estudiar las 4 bestias y hacen una historia increíble de las 4 bestias. Y la parte final del sueño, del 9 en adelante, le dedica apenas una noche y entonces dicen amén y se acabó. Qué lástima que nosotros exaltamos la fuerza del enemigo, el poder del enemigo y la grandeza de nuestro Redentor y Salvador. La damos por sentado, la minimizamos o no le damos la importancia que se merece. Por eso es que el Calvario ha quedado en un rincón de nuestras bellas esperanzas todavía. Quisiera darle ese margen. Pero desafortunadamente la iglesia hoy por hoy no está enfocado en el fundamento de su salvación. Si tú vas a una clase de profecía, la clase va a durar 4, 5, 6, 8, 10, 16 horas, las que dure, y 14 de ellas van a girar alrededor de las 4 bestias. Y te lo van a explicar de atrás para adelante, de adelante para atrás. Y te van a citar
comentarios de extraordinarios pensadores y te van a decir lo que pensaba Elena de White o lo que pensaban los pioneros de lo que pensaba, bueno, cada uno. Pero déjame leerte. El sueño no termina con las 4 bestias. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego poderoso procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Miraba, dice el 13, yo en la visión de la noche. Aquí hay un versículo, el 11, que dice que miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Y allí nos quedamos otra vez, otra semana. Y entonces regresamos al 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron que se acercase delante de él. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Algunos creen que esto es la segunda venida con todo el proceso de redención y salvación y redimidos en el cauce de la eternidad ante el Padre. Pero déjame leerte lo que dice el Conflicto de los Siglos acerca de esta visión. En la página 533 dice: la venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Este trabajo de mediador, a veces nosotros pensamos simplemente para atacar y decimos que no hay más mediador. Cuando otras iglesias nos presentan sus mediadores, nosotros decimos, solo hay un mediador, Cristo Jesús. Pero nosotros pensamos que ese mediador es para que nosotros oremos y Él traduzca nuestras oraciones y las presente delante del Padre. No, no. Este mediador es algo más que un intérprete de tus oraciones y de tus necesidades. Él viene hacia el anciano de días. La venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Es esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra lo que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días, en 1844. Y ahora quiero subrayar esto. Hermanos, ¿cómo es que llega Jesús? Dice aquí que Jesús llega delante del Padre y me llama la atención esta frase, que llega acompañado por ángeles celestiales. Ahí estás leyendo el primer tomo. Primer tomo. Estoy leyendo el Conflicto de los Siglos. Acompañado por ángeles celestiales, acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote
entra en el lugar santísimo. Déjame decirte una cosa que estuve pensando mientras leía la frase acompañado por ángeles celestiales. A Jesús siempre lo acompaña un séquito de ángeles. Bendito sea, Señor. Siempre, siempre, siempre. Pero resulta que vino a la tierra y sufrió un atentado y lo quisieron destruir. Y todos los ángeles participaron de los momentos críticos y angustiosos que vivió su comandante. El jefe de los ejércitos celestiales sufrió ignominiosamente delante de los santos ángeles. Y te voy a decir algo que pensé. En el cielo no hay nadie que pueda hacerle daño a Jesús. Pero desde el sacrificio de la cruz del Calvario, desde que los hombres con un espíritu satánico lo llevaron hasta la cruz, encabezados por Satanás, hay una hueste increíble que acompaña a Cristo Jesús en donde quiera que está y a donde quiera que va, con tal de que nadie más se atreva a provocar otro atentado contra él. Nadie puede tocarlo ya. En el cielo no creo que nadie se atreva a hacerlo después de todo esto, pero me emociona saber que yo mismo, si algún día voy a estar aquí, estaré cuidando que nadie lo toque, lo insulte o lo maltrate. Porque lo que padeció aquí fue peligrosísimo, pudo haberlo perdido todo. Y quiero vivir mi vida para estar cerca de él y protegerlo y cuidarlo. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? Vuelvo a repetirte, está buscando todos los recursos disponibles del cielo para que tú y yo estemos delante de Él, semejantes a Él, con el carácter de Él, con el espíritu de Él, con la pureza de Él, con la obediencia de Él, con el vestido de Él y sentado al lado de su trono con Él. Eso es lo que está haciendo Jesús. Dice aquí, acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí en la presencia de Dios da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. ¿Qué cosa es lo que está haciendo? Subraya esta frase. ¿Qué cosa es lo que está haciendo con todos los recursos disponibles que tiene a la mano, con toda su pasión, con toda su emoción? ¿Saben qué cosa? En el cielo hay millonadas de cosas para hacer, pero él en este momento está ocupado, dice aquí, en los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre. A él se le acaba el tiempo. Se le acaba el tiempo, se le acaba el tiempo, se le agota el tiempo y es necesario que él regrese para tomar consigo a toda su familia aquí en la tierra y llevarla consigo para presentarla delante de su Padre como triunfo soberano de su victoria aquí en la tierra. Dice aquí, ¿qué cosa es lo que está haciendo el Señor acompañado por ángeles celestiales? Nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí en la presencia de Dios da principio, pon atención, a los últimos actos de su ministerio en beneficio de ti. Por favor, dale importancia a esto. No permitas que si la olla de frijoles está ardiendo por ahí, le dediques tiempo.
No se te va a quemar la casa, déjalo. Se quedarán más blanditos si le dejas más tiempo. Piensa en esto, por favor. ¿Qué cosa es lo que está haciendo Jesús? ¿Qué cosa es lo que está haciendo Jesús? ¿Qué cosa es lo que está haciendo Jesús? Dice que allí está dando principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos. Voy a poner por allí, por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. ¿Qué cosa es hacer expiación? Expiar los pecados es eliminarlos, es quitarlos, es sacarlos, es desmanchar algo. ¿Qué cosa es expiar? Subráyalo. No dice que está perdonando los pecados. Aquí, para este evento, ya los pecados han sido perdonados. Pero el hecho de que Dios te haya perdonado no quiere decir que ha borrado tu pecado. Así que ponte a pensar en esto. El hecho de que Dios te perdone no quiere decir que automáticamente va a borrar tu pecado. Lo dejo en suspenso allí. Dice que lo que está haciendo con todas las fuerzas de su corazón son los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre. Hermano, allí estoy yo, allí estás tú. Allí está tu madre, allí está tu hijo, allí está tu hija, allí está tu esposa, allí está tu esposo. Están incluidos en ese sagrado ministerio. Dios está ocupado 24 horas. Allá no hay 24 horas. Allí está ocupado 24 horas de tu tiempo para que tú y tu familia y tú y yo podamos estar delante de Él. ¿Cuánto tiempo dedicas tú a tu salvación? Te voy a leer una cita aquí, muy triste. Va a haber un juicio. Va a haber un juicio. Y aquí tengo una cita que dice, solamente lo que quiero entusiasmarte con todas las fuerzas de mi corazón es que dediques tiempo a la cruz del Calvario, al sacrificio expiatorio de Cristo Jesús por ti, por ti, por ti, por ti. ¿Y sabes por qué es por ti? Tengo la cita aquí, pero no anoté la página, pero te la voy a leer. Quisiera encontrarla para que tengas la cita, pero si no la tengo, yo te la pongo en otro momento. Bueno, te la leo. La escribí. Dice esta cita: Él está trabajando para salvarte, para redimirte, para ponerte en el cielo por toda la eternidad, con todas las garantías que Él mismo tiene delante del Padre. Eso es lo más hermoso. Tú no serás un adoptado, tú no serás un naturalizado, no tendrás una tarjeta, ¿cómo se dice? ¿Llama? ¿De presentación? No, la tarjeta de naturalización, antes del pasaporte, la Green Card, pero bueno, tiene un nombre. No serás alguien que necesite identificarse en el cielo. ¿Y tú quién eres aquí? No. Tú tendrás el mismo vestido de Cristo Jesús y el Padre se deleitará en ti por la presencia de Cristo Jesús en tu vida.
Y el sacrificio, el trabajo de la cruz del Calvario fue hecha por ti, por ti, por ti. Y en este momento está intercediendo por ti. Y en este momento está haciendo un trabajo de expiar, que es eliminar tus pecados, de borrar tus pecados, de separarnos de ti para siempre y presentarte ante el Padre de una manera como si jamás ni un solo pecado te hubiera manchado. Cuando Jesús dice que no se acordará más de tus pecados, no es que Él está jugando a que perdió la memoria o que no se acuerda realmente de tus pecados. No, Él no está bromeando, no. ¿Sabes por qué Él dice que no se acordará más de tus pecados? Porque Él los va a borrar. Y si Él borra los pecados, ¿de qué se acuerda? No hay que recordar. Legalmente en el tribunal estaba un registro condenatorio contra ti y entonces decía asesino, prostituta, adúltero, fornicario, ladrón, mentiroso, intolerante, impaciente, grosero, descortés, rudo, pleitista, ambicioso, codicioso. No sé cuál es tu pecado, pero alguno de estos será. Bueno, Él lo ha borrado. Y cuando alguien viene a acusarte de que tú eres una basura sucia, Él dice, Señor, ¿pero qué? Y él quiere recordar lo pasado. Él viene y presenta la hoja y la presenta tan limpia, tan completa, tan perfecta. No hay nada escrito ahí. Mira, aquí está el nombre de Guillermo Silva y está limpio, está completo, está perfecto. No hay ni una mancha. Es más, se parece tanto a mi hijo Jesús que lo voy a sentar al lado de mi hijo Jesús. Eso es lo que está haciendo Jesús en el cielo. Pero por el otro lado, escucha bien, así como Él está haciendo todo el trabajo para redimirnos y llevarnos a la patria celestial, así también nos va a juzgar. ¿Y sabes cómo nos va a juzgar? Tú piensas que tú serás uno entre tantos y es que posible que se le pasen algunos detallitos tuyos porque, bueno, por un acto de misericordia, quizás esa paginita no tan agradable, que está media gris, media negra, no la tome en cuenta. Escucha, así como Él está trabajando 24 horas para interceder por ti, para redimirte, para restaurarte y para eliminar todos tus pecados, dice la cita, Dios examinará el caso particular de cada individuo como si no hubiera otro ser humano en la tierra. ¿Oíste esto? Dios examinará el caso particular de cada individuo como si no hubiera otro ser humano en la tierra. Bueno. ¿Qué libro leíste? No tengo la página. Es El conflicto de los siglos. Pero no la escribí. Quizás me aparezca por aquí en algún momento, pero no la tengo ahora. Bueno, déjame leerte algo que es muy importante que sepas. Muy, muy importante que sepas. Dice aquí, si se pudiese, en la página 541, en base a lo que te acabo de decir, Dios examinará el caso de cada individuo como si no hubiera otro ser en la tierra. Así va a examinar tu caso. Escucha esto. Si se pudiese descorrer el velo que separa el mundo visible del invisible, y los hijos de los hombres pudiesen ver a un ángel apuntar cada palabra y cada acto que si se pudiese descorrer el velo que separa el mundo visible del invisible,
y los hijos de los hombres pudiesen ver a un ángel apuntar cada palabra y cada acto que volverán a encontrar en el día del juicio. Eso es lo que dices en tu casa con tanta frecuencia. ¿Cuántas palabras de las que se pronuncian cada día no se dejarían de pronunciar? ¿Cuántos actos no se dejarían sin realizar? En el juicio se examinará el empleo que se haya hecho de cada talento, cómo hemos empleado el capital que el cielo nos concediera. Voy a saltar aquí. El egoísmo, todo esto va a aparecer, el egoísmo escondido de los hombres, aparece en los libros del cielo. Página 541 del Conflicto de los Siglos. Allí está el registro de los deberes que no cumplieron para con el prójimo. ¿Cuánto tiempo dedicas tú al estudio de tu salvación cuando en la palabra de Dios dice, buscad vuestra salvación con temor y temblor? ¿Sabes qué dijo un hombre del coronavirus? Que está aislado en cuarentena. ¿Y qué piensa de quedarse aquí 14 días? Dice, me quedo el tiempo que sea necesario en tanto que yo pueda confirmar y garantizar mi restauración de tal forma que no vaya y contamine yo mismo a mi familia. ¿Y cuánto está dispuesto a esperar? El tiempo que sea. Hermano, cuando tú buscas tu salvación con este espíritu, con temor y temblor no juegas. Si sabes que tu familia, tu bebé, tu hijo consentido se puede contaminar, ojalá que así nosotros pudiéramos entender que nuestro pecado contamina tu adulterio, tu avaricia, tu maldad, tu egoísmo, contamina a tu hijo, a tu hija, a tu familia y todo lo destruye. Si pudiéramos entender con lo que este hombre dice, ¿cuánto tiempo decides esperar en cuarentena? El tiempo que sea, con tal de garantizar mi total restauración. Mira, en ese día del juicio, ¿cuánto tiempo dedicas tú a tu salvación? Dice aquí en la página 542, allí se verá cuán a menudo, y esta cita me dolió muchísimo, allí se verá cuán a menudo fueron dados a Satanás tiempo, pensamientos y energías que pertenecían a Cristo. En el día del juicio está escrito. ¿Por qué no escuchas los mensajes de Salomón? Porque no tengo tiempo. Me encantaría, pero no tengo tiempo. ¿Y qué estás haciendo? No, pues estoy. Ahorita estamos en la cosecha de fresas aquí. Y no puedo, llevo muy cansado y tarde. No tengo tiempo. ¿Sabes qué dice aquí? Allí se verá cuán a menudo. Y fíjate que mencioné una cosa noble, un trabajo. Pero hay gente que gasta su energía en relaciones sexuales indebidas e incorrectas. Energía que debía haber sido entregado a Dios. Aquí dice. Dedica tiempo, pensamientos a conseguir dinero y a veces mal habido. Pensamientos. Tiempo al pecado, tiempo dedicado al pecado. Fíjate bien, allí se verá cuán a menudo fueron dados a Satanás. Allí se verá cuán a menudo fueron dados a Satanás. Allí se verá cuán a menudo fueron dados a Satanás tiempo, pensamientos. ¿Cuánto de tus pensamientos se los has dado a Satanás? ¿Cuán a menudo fueron dados a Satanás tu tiempo, pensamientos y energías que pertenecían a Cristo?
Harto tristes son los apuntes que los ángeles llevan al cielo. Seres inteligentes que profesan ser discípulos de Cristo. Está hablando de nosotros. Seres inteligentes que profesan ser discípulos de Cristo están absorbidos por la adquisición de bienes mundanos o por el gozo de los placeres terrenales. El dinero, el tiempo y las energías son sacrificados a la ostentación y al egoísmo. Pocos son los momentos dedicados a orar, a estudiar las sagradas escrituras, a humillar el alma y a confesar los pecados. Satanás inventa innumerables medios de distraer nuestras mentes de la obra en que precisamente debiéramos estar más ocupados. El archiseductor aborrece las grandes verdades que hace resaltar la importancia de un sacrificio expiatorio. ¿Y sabes qué? ¿De qué va a hablar el pastor Salomé? Va a hablar de la cruz del Calvario. Eso yo ya lo sé. El archiseductor aborrece las grandes... Cuando tú pienses, yo ya lo sé, te voy a decir, no sabes nada. Y te digo así, te lo firmo, no sabes nada. Satanás inventa, fíjate bien, innumerables medios de distraer nuestras mentes de la gran obra en la cual debiéramos estar precisamente más ocupados. ¿Y cuál es esa obra? El archiseductor lo que aborrece con toda su alma son las grandes verdades que hacen resaltar la importancia de un sacrificio expiatorio. Él te va a decir que hables del estrés, de la depresión, de la alimentación. Te va a decir que hables acerca de cómo ganar almas, de cómo dirigir una reunión de oración. Te va a dar clases de obra misionera y de cómo orar, por quiénes orar, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, con quién hacerlo. Y te va a entretener en maravillosos temas alrededor de la religión. Pero cuando se trate del sacrificio expiatorio de la cruz del Calvario, tú estarás tan ocupado con tu religión que no tendrás tiempo. Fíjate cómo dice aquí, el archiseductor aborrece las grandes verdades que hacen resaltar la importancia. De paso, esta frase que estoy diciendo, muy poca gente la va a entender. Prediqué un sermón que en menos de 3 o 4 días llegó a 7,000 audiciones. Y el tema del lunes pasado apenas llegó a 100 en esa mañana. Me dio tanto dolor. ¿Qué cosa es llevar tu pecado a la cruz del Calvario? Y entonces yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué tan poquitos? Y otros mensajes que son importantes, la gente los aclama. ¿Por qué este no? ¿Y sabes qué me dijo? Es que este mensaje no es para todos. Este mensaje te lo estoy dando yo a ti. Asimílalo tú y deja que cualquier otro manifieste interés o no. Esa es decisión de él. Ahora lo que te corresponde a ti y a mí es que lo asimiles tú. ¿Por qué? Porque el archiseductor aborrece las grandes verdades que hacen resaltar la importancia de un sacrificio expiatorio y de un mediador todopoderoso. Sabe que su éxito estriba en distraer las mentes de Jesús y de su gloriosa e infinita obra. Los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir que ninguna cosa les impida cumplir su deber de perfeccionarse en la santificación en el temor de Dios. En vez de dedicar horas preciosas a los placeres, a la ostentación o a la búsqueda de ganancias, la consagrarán a un estudio serio y con oración de la palabra de verdad.
el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador, pero no la de las 4 bestias, porque una vez que empezamos a estudiar el juicio investigador, inmediatamente pasamos por las bestias y nos quedamos con las bestias y nos hacemos semejantes. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Cada cual tiene un alma que salvar o que perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual deberá encontrarse cara a cara con el gran juez. Cuán importante es, pues, que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio en sesión, cuando serán abiertos los libros, cuando con Daniel cada cual tendrá que estar en pie al fin de los días. Bueno, ¿qué cosa es lo que está haciendo Jesús en este momento? ¿Qué cosa es lo que está haciendo? Está haciendo lo imposible. Dice aquí, está en los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. ¿Qué dijimos que era expiación? Es borrar los pecados. No te confundas que con expiar y perdonar. Perdonar es una cosa. El verbo perdonar es, yo te perdono. Pero la muerte de tu hijo ya no hay nada que hacer. La deuda o el carro que rompiste, tienes que pagarlo. Porque la agencia dice, no, pues lo choqué. Bueno, ahora tienes que pagarlo. Sí, pero lo choqué. Sí, pero tienes que pagarlo. Perdóname. Sí te perdono, pero tienes que pagarlo. Eso es perdón. Eso es perdón. Expiar es borrar el pecado. Y en este momento Jesús está ocupadísimo, pero fíjate bien cómo dice, que no son a los 24 millones de adventistas que van a ser expiados. Dios quisiera. ¿Cuántos van a ser expiados de sus pecados? Dice aquí, Él está ocupadísimo en los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio. Y entonces añade la frase, hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ellas, a ella. Ser expiado de mis pecados no es automático. No. Dice aquí que este trabajo de expiación que Jesús hará en beneficio de los hombres será hecho en favor de aquellos que resulten tener derecho a ella. Será hecho en favor solamente, la expiación será hecho en favor de aquellos que resulten tener derecho a ellas. ¿Y quiénes son los que tienen ese derecho? ¿Cómo podemos identificar a ellos? ¿Podríamos estar en esa lista nosotros también? Solo te voy a decir una cosa. Si tú no haces el culto familiar, tú no tendrás derecho a expiar al procedimiento de la expiación de tus pecados. No importa cuántas almas hayas ganado, no importa cuántos diezmos hayas dado, no importa cuántas iglesias hayas construido, no importa cuán santo hayas sido en el cielo. Fíjate bien, te voy a leer. Este trabajo de expiación será hecho por todos aquellos que resulten tener derecho. Hay que tener derecho. Y entonces aquí te explica. En el rito típico,
Solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Te lo voy a leer, hermano. ¿Tú piensas que yo estoy aquí perdiendo el tiempo? No. Mi Padre Dios me ha dicho que si yo le llevo, aunque sea una sola alma. Y Félix habló muy compungido el miércoles. El lunes, perdón. Que esa visita al pie del Calvario lo había tocado de verdad. Él es un adventista. Pero ¿cuántos nosotros necesitamos ser tocados por el Calvario? Y él bendecía a Dios y agradecía por el trabajo del Espíritu Santo. Hermano, fíjate bien. ¿Quiénes son los que tienen derecho? En el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Cada cuánto se tenía que ir al santuario. Dice aquí, en el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario. ¿Cada cuánto tenían que ir? Todos los días, para el servicio de la mañana y de la tarde. Para el servicio de la mañana y de la tarde. Dice aquí, pero nosotros ya no estamos en el desierto. Pero escucha esto. Dice en la página 124 de Palabras de Vida, no solo al comienzo de la vida cristiana ha de hacerse esta renuncia al yo, el arrepentimiento, ha de renovársela a cada paso que se da hacia el cielo. Todas nuestras buenas obras dependen de un poder que está fuera de nosotros. Por lo tanto, debe haber un continuo anhelo del corazón en pos de Dios y una continua y ferviente confesión de los pecados que quebrante el corazón y humille el alma delante de Él. Únicamente podemos caminar con seguridad mediante una constante renuncia al yo y dependencia de Cristo. Mientras más nos acerquemos a Jesús y más claramente apreciemos la pureza de su carácter, más claramente discerniremos la excesiva pecaminosidad del pecado y menos nos sentiremos inclinados a ensalzarnos a nosotros mismos. Aquellos a quienes el cielo reconoce como santos son los últimos en alardear de su bondad. No solo al comienzo de la vida, no sé si lo puedes pasar en la matutina ahí que se llama Cristo Triunfante. Dice aquí, ha de hacerse esta renuncia al yo, no solamente al comienzo de la vida cristiana, sino, dice aquí, ha de renovársela a cada paso que se dé hacia el cielo. Por lo tanto, debe haber un continuo anhelo del corazón. Ellos tenían que ir todas las mañanas, todas las tardes, todas las mañanas, todas las tardes. Y aquí en Cristo Triunfante, yo te he leído ya esto, dice aquí, seguir a Jesús requiere una conversión de todo corazón en el comienzo y una repetición de esa conversión cada día. Hermano, tú tienes que ir al santuario a entregar tus pecados con el corderito cada mañana. Y cada mañana tú debes reunir a tu esposa, a tus niños, a tu hijo, a tu familia,
a todos los que están en tu casa y entonces reunirlos y allí llevarlos ante el altar y tomando la sangre del cordero presentar tu arrepentimiento como si fuera la primera vez que lo estás haciendo, tu confesión y una determinación de abandonar tus pecados en ese momento. Pero ya lo hice ayer. No, la mayoría lo hizo el día de su bautismo y después de eso se regresó donde estaba para continuar la misma vida de desobediencia, nada más ahora añadiéndole la habilidad de saber esconder sus pecados. Pero esos pobres hombres que se bautizaron y se arrepintieron de todo corazón y lloraron, pero no lo han repetido otra vez, se van a perder. Dice, Jesús requiere una conversión de todo corazón en el comienzo y una repetición de esa conversión cada día. Jesús requiere tu conversión de todo corazón en el comienzo, en el día de tu bautismo, pero también una repetición de esa conversión cada día. Y eso lo vas a hacer. No es cuando vas en el trabajo al carro. No improvises. No te pases de listo. No. Había mucho frío en el desierto. Y entonces había que ir al sacrificio de la mañana. Ay, no puedo porque mi familia está pasando frío hoy y tengo que ir a cortar leña para calentar un poquito mi tienda. No. Antes que cualquier trabajo, antes que cualquier cosa indispensable para el humano, era vital ir al santuario y tomar la sangre del cordero y entonces trasvasar los pecados hacia el santuario. Esa conversión había que hacerla cada día. Cuando tú lo haces cada día, fíjate bien, en el rito típico solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario cada día por medio de la sangre del cordero, tenían participación entonces en el servicio de las expiaciones. Así en el gran día de la expiación final y del juicio. Los únicos casos que se consideran son los de aquellos quienes hayan profesado ser hijos de Dios. Y los hijos de Dios no son los adventistas del séptimo día, no. Los hijos de Dios son aquellos que celebran el culto familiar mañana y tarde, y que van a utilizar los servicios del intercesor, del abogado, y allí comparten, y allí piden explicación, y allí él da las explicaciones y las instrucciones. No es leer la matutina, no lee la matutina por ahí cuando estés en un momento de relax, pero en el culto tienes que explicarle a tus hijos el ministerio de la intercesión de Cristo Jesús. Tienes que explicarle el costo del Calvario. Tienes que explicarle quién es el que murió en la cruz del Calvario, para qué murió. Y eso se lo tienes que repetir todos los días. Ese es el misterio inescrutable de las riquezas de Cristo por amor, a quien lo he abandonado todo por tal de conseguir el conocimiento de los padecimientos de Cristo, y además también lo he tenido todo por basura con tal de apropiarme del sacrificio de Cristo Jesús, si quizás yo pudiera llegar a estar con Él hasta ese mismo punto. Por esa razón no tengo tiempo para otra cosa. Cada día muero. Hermanos, ¿tú piensas que leer la matutina es hacer el culto? No, eso no es hacer el culto. Es confesar nuestros pecados, arrepentirnos de corazón y buscar la intercesión de nuestro abogado cada mañana.
cada tarde. Pero ya lo hicimos ayer, Salomé. Bueno, dice aquí que tiene que ser hecho cada día. Seguir a Jesús requiere una conversión de todo corazón en el comienzo y una repetición de esa conversión cada día. ¿Quiénes van a ser expiados de sus pecados? ¿Sabes quiénes? Dice aquí, hay una frase que yo te leí el miércoles que dice, cuando Satanás se presenta para acusarnos de que nosotros le pertenecemos por nuestra innumerable cantidad de pecado, ¿sabes una cosa? Lo que me llama la atención es que Jesús no lo desmiente. Salomé, por favor, yo lo conozco desde que nació, es un mar de basura y de pecado. Y entonces empieza a mencionar y a decir y no se le acaba el tiempo porque tiene que decir tanta basura de Salomé. ¿Y sabes qué? Que Jesús no disculpa mis pecados. Dice aquí que cuando está frente a Dios y frente a Satanás, y yo todo hecho una bola de vergüenza, dice que Jesús no disculpa mis pecados delante del enemigo. Dice en la página 538, Jesús no disculpa mis pecados, pero muestra mi arrepentimiento y mi fe, reclamando el perdón por ellos, y levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles diciendo, los conozco por nombre. ¿Cómo es que llegan otros adventistas que predicaron, que ganaron almas, que sanaron enfermos, que echaron fuera demonios, y hicieron una obra maravillosa y les va a decir, apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco? Y a esto dice aquí, el gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe, y reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los ángeles diciendo, Padre, los conozco por nombre. A Carlitos Salomé, Carlitos, ese es tremendo hombre. Ha sido una bendición. ¿Sabes por qué lo amo tanto? Porque se parece a mí, es igualito a mí. Y fíjate que anda vestido como yo. Tiene el carácter y la obediencia que yo tengo. Tiene la pureza y la santidad que yo tengo. Y cuando yo empiezo, que Jesús empieza a decir que yo tengo su pureza, su santidad, su belleza, su carácter, yo estoy tirado allí en el suelo como la mujer pecadora. Jesús no desmiente al enemigo, pero presenta nuestro arrepentimiento. ¿Cómo sabe de que nos arrepentimos? Cuando fuimos al culto familiar mañana y tarde para confesar el pecado de nuestros hijos y el de nosotros, en un arrepentimiento genuino, sincero, humillado, y confesamos nuestros pecados. Y con el poder del Espíritu Santo y la sangre de Cristo Jesús, nos presentamos ante el Padre, usando los servicios de nuestro intercesor. Cuando nosotros le explicamos, hermano, algunos han venido a mi culto. Vino Pedrito Castillo. Pedrito Castillo vive en Washington, D.C. Bueno, no vive en Washington, D.C., vive allí en el estado de Maryland. Pero es allí mismo. Y entonces él quería estar conmigo en un culto mío. ¿Y saben qué hizo? Salió del trabajo, se arregló, cenó y agarró su carro y se vino desde Maryland hasta Carolina del Sur, un viaje de 10, 11, 12 horas más o menos. Viajó toda la noche, llegó a las 5 de la mañana
entró aquí a la casa, estuvo con nosotros en un ambiente de gozo, de emoción, de una alegría. Sus ojos y el de su esposa brillaban en una forma tan emocionada, tan linda. Terminamos nuestro culto, desayunaron y se regresaron otra vez. Les hablé por el teléfono, si quizás nos iban durmiendo. Dice, no tenemos tiempo para dormir. Hemos venido comentando lo que hemos aprendido. Hermano querido, cuando tú celebras el culto familiar para traer a Cristo Jesús como tu intercesor, tu Salvador, como tu abogado, no tienes tiempo para otras cosas. ¿Sabes que alguien se inventó que debiéramos de leer la matutina? No. ¿Sabes qué dice aquí? Dice aquí, yo te lo leí, que nosotros debiéramos de ser expertos en el asunto de nuestro intercesor y de la expiación y del ministerio que hace Jesús en el santuario por nosotros. No hables de las bestias. No. Dedícale un tiempo, pero que eso no sea el foco. La gente popular de mi iglesia habla tanto de la ramera, habla tanto de la bestia, que cuando tú hablas tanto de una cosa, es increíble cómo por la contemplación uno se transforma. Si tú pudieras hablar más de aquel varón que viene acompañado de miles de ángeles ante el Padre, y tú vieras su gloria y trataras de descubrir quién es y para qué viene, hermano querido, quiero que sepas que sería algo glorioso. Algo glorioso. ¿Qué está haciendo el Señor en este momento? Bueno, dice que está intercediendo, está arreglando, está buscando borrar nuestros pecados en ese momento de expiación. Y ahora, ¿qué cosa es lo que está haciendo? ¿Qué cosa es lo que está haciendo? Solo para resumir qué cosa es lo que está haciendo, a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, estoy ahora en la página 536, a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada hombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Y acuérdate, Dios examinará el caso de cada individuo como si no hubiese otro ser humano más en la tierra. Cada hombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. ¿Qué cosa era necesario hacer? Dice aquí, habrá nombres que serán aceptados y otros que serán rechazados. En caso, si tú no tienes tu culto familiar, estás en adulterio, has cometido fornicación, has robado. Ahora que estamos en impuestos, ¿sabes qué me dijo un hombre que hace taxes? Que muchos adventistas ponen
dependientes, que no son ni sus hijos, que no están aquí en Estados Unidos y que están en México, y que mienten, pero con una frialdad increíble por tal de sacarle dinero al gobierno. Adventistas del séptimo día robando. Y cuando mi amigo, que es adventista, les dice que él no puede hacer eso, entonces me voy con otra persona que él sí me los hace. Y se van. Y se van. Y cuando el IRS les cae, entonces regresan con mi amigo. Pero ya, qué cosa tan triste. Me hablaba una persona ayer de que tiene una hija en la universidad en Tabasco y que le preguntaron a una clase de medicina, ya están en los finales, están en su internado, no sé, pero un médico preguntaba, ¿y tú de qué? Y no sé por qué salió el tema. ¿Y tú de qué religión eres? Y habían como 4 o 5 adventistas allí. Nadie dijo su religión. Nadie dijo su religión. Al contrario, para que no los investigaran, dijeron groserías, dijeron peladeces, hablaron groseramente. Y cuando llegaron con la hija de mi buen amigo, dijo, yo soy adventista del séptimo día, maestro. Doctor, yo soy adventista del séptimo día. Oh, sí. Y entonces, yo conozco a los adventistas. Oh, sí, qué bien. Y entonces empezaron a platicar. Y esa niña se ganó el respeto del doctor. Y de repente, ¿cómo se dieron las cosas? ¿Quién sabe? Pero los otros 4, 5 que no quisieron decir también fueron indicados adventistas. Fueron reconocidos como adventistas, pero qué vergüenza. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Tu nombre no tiene que ser reconocido. Tú dices, yo hoy en la mañana que vaya al trabajo voy a ir orando y le voy a pedir perdón al Señor. No, tú tienes que ir al santuario y reunir a tu esposa y a tus hijos. Y allí, en el secreto de tu casa, tú tienes que ir aparte y pedir perdón y llorar delante de Él. Y una vez perdonado, venir a explicarle a tus hijos qué cosa es lo que está pasando y cómo ellos no deben de jugar con el pecado y cómo usar los servicios de intercesión. Tenemos que explicarle lo que dice la Biblia en Juan 1:7 y el 3 y el 2:1. Tenemos que explicarle eso a nuestros hijos todos los días, porque todos los días pecamos. Por eso es necesario ir y matar el corderito en la mañana y en la tarde. Dice aquí en el capítulo 1 de Primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tienes que explicarle este texto todos los días a tu hija y a tu hijo. Y cuando lloren porque han fallado, tú vas a explicarles y les vas a decir, hijitos míos, el capítulo 2:1, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si pecáis, no lloréis, porque si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por todos aquellos que creen en Él. Queridos, estos textos
no deben ser leídos en el día de la Santa Cena. No, estos textos tienen que ser leídos todos los días en tu casa y llevarlos a la cruz del Calvario. Si tú pudieras leer el libro del deseo de todas las gentes, no se turbe vuestro corazón. Si tú pudieras leer en el Getsemaní, si tú pudieras leer en el Calvario, si tú pudieras leer la crucifixión, y leer y releer y leer y leer y releer y poner a tus hijos a que lean eso. Cómprate un libro grande del Centro de las Gentes y léelo 1,000,000 de veces hasta que tus hijos sean expertos en aquel que está intercediendo ante nosotros, pero que Él no quiere solo perdonar nuestros pecados, sino que Él quiere borrarlos. Y si tú no haces el culto familiar, hermano, tú piensas que orando en el camino a tu trabajo o escuchando un sermón de Salomé, ¿ya la hiciste? No, así no es. Así no es. Al santuario había que ir. No mientras voy a cortar la leña que está haciendo frío en mi cabaña, voy a ir orando al Señor. No, tú tenías que ir y ver. Y te voy a decir una cosa. El sacerdote no mataba al cordero. El cordero lo tenía que matar el pecador. Y el sacerdote tomaba esos pecados en sus manos, consigo, y entonces los trasvasaba al santuario. Pero una vez cada año, el sacerdote tenía que expiar los pecados a través de un procedimiento de otros animales igual, para poder limpiar el santuario, ejercicio que simbolizaba la purificación del santuario celestial a través del ministerio intercesor de la sangre de Cristo en vivo ahora mismo, hermano. Y tú necesitas ir al santuario cada mañana para que te conozca. ¿Sabes qué dice Jesús de estas gentes que van y hacen el culto familiar? Los conozco por nombre. Yo conozco mucha gente que predica maravilloso. Un hombre, un tremendo hombre de mi país, pero un gran hombre, investigador, escritor, me dijo un día: yo jamás he orado más de 3 minutos de rodilla o de rodillas. Grandes cosas. Echan fuera demonios, predican en el nombre de Jesús, sanan enfermos y convierten a una multitud. Y Jesús les va a decir: no los conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. Hermanos, son grandes hombres. Yo no sé cuántas almas ha ganado tú, y yo imagino que la mayoría no ha ganado ni una sola. Ni siquiera están en el nivel de esos que el Señor menosprecia. Pero te voy a decir una cosa: no es predicando como se ganan las almas, es con una vida que testifique que te pareces a Cristo Jesús. Amén. Como se ganan las almas. Ve al santuario cada mañana y cada tarde. Escucha: los conozco por nombre. Se acercó Natanael, invitado por Felipe ante Jesús. Y de repente Jesús dice: ¡Hey, señores! He aquí un verdadero israelita en cuyo espíritu no hay engaño. Y fíjate qué cosa preguntó Natanael: ¿de dónde me conoces, Señor? Te conocí. Te conozco perfectamente, Natanael. Bueno, de hecho le mencionó por nombre. Conozco sus nombres, conozco sus nombres. Te vi cuando estabas en tu culto personal debajo de la higuera, escondido. Porque los madianitas, quiero usar la palabra madianitas, porque los enemigos estaban por ahí queriendo hacer daño. Hermano, ¿cuándo nos conoce el Señor? Cuando celebramos el culto familiar.
Ok. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Pero por otro lado, a todos los que se hayan arrepentido, en la misma página 537 dice, a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado. Y acuérdate, y esta conversión es diaria y cada día. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Y como llegaron a ser participantes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les concede, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Y como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. En el libro de Mensajes Selectos, anoté una cita aquí en la página 368 que dice así: ¿por qué muchos no serán salvados? No porque la sangre de Jesús no pudo ser efectiva para ellos. El problema es este. Hay muchos que profesan seguir a Cristo, pero que nunca llegan a ser cristianos maduros. No celebran el culto familiar. ¿Y tú sabías que hay grandes personalidades de la iglesia que nunca celebran el culto familiar? Una esposa de un pastor me dijo: pastor, mi esposo tiene 4 años más o menos de no celebrar el culto familiar con nosotros. Está muy ocupado. Hay muchos que profesan seguir a Cristo, pero que nunca llegan a ser cristianos maduros. Admiten que... Una hermana me habló y me dijo: pastor, no hable de los pastores, no hable mal de los pastores. No, yo no estoy hablando mal de ningún pastor. A mí nunca me has escuchado decir que el pastor Pedro Pérez hizo esto. Jamás, jamás. Estoy hablando de cómo los hombres pueden quedar fuera del cielo. Y quiero que sepas que dice, hay muchos que profesan seguir a Cristo, pero que nunca llegan a ser cristianos maduros. Admiten que el hombre, fíjate cómo piensan que se van a salvar. Admiten que el hombre está caído y que sus facultades están debilitadas y que es incapaz de hazañas morales. Pero añaden que Cristo ha llevado todas las cargas de ellos, todos los sufrimientos, toda la abnegación, y que están dispuestos a dejar que Jesús lo lleve todo. Dicen que no hay nada que puedan hacer sino solamente creer. Pero aquí la nota dice: pero dijo Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz igualmente y sígame. En la siguiente página dice: nunca debemos descansar satisfechos de nuestra condición y cesar de progresar diciendo estoy salvado. Cuando se fomenta esta idea, cesan de existir los motivos para velar, para orar, para realizar fervientes esfuerzos a fin de avanzar hacia los logros más elevados. Necesitamos avanzar. Voy a leerlo otra vez. Nunca debemos descansar satisfechos de nuestra condición y cesar de progresar diciendo estoy salvado. Cuando se fomenta esta idea, cesan de existir los motivos para velar,
para orar, para realizar fervientes esfuerzos a fin de avanzar hacia logros más elevados. Esta filosofía de que yo descanso en Jesús y en su misericordia porque yo no puedo hacer nada por mí, yo soy un pecador, pero yo por la fe acepto su sacrificio y todo lo que Él ha hecho por mí y lo acepto por fe y entonces yo soy salvo. Hermano, esa filosofía es muy linda, pero Dios no la acepta. Dice aquí, admiten que el hombre está caído, que sus facultades están debilitadas, que es incapaz de hacer hazañas morales, pero añaden, y con esto se salvan, pero añaden que Cristo ha llevado todas las cargas, todos los sufrimientos, toda la negación, y que están dispuestos a dejar que Él lo lleve todo. Dicen que no hay nada que puedan hacer sino creer. Hay muchos que profesan seguir a Cristo, pero que nunca llegan a ser cristianos maduros. Admiten que son débiles y frágiles y que Jesús lo haga todo. Hermano, esto no es así. Esto no es así. Dice aquí, hay pecadores entre los ministros. No están agonizando por entrar por la puerta estrecha. Página 142 de testimonios para los ministros. No están agonizando por entrar por la puerta estrecha. Dios no obra con ellos porque no puede soportar la presencia del pecado. Hay pecadores entre los ministros, no están agonizando por entrar por la puerta estrecha. Dios no obra con ellos porque no puede soportar la presencia del pecado. Esto es lo que su alma odia. Aún a los ángeles que estaban cerca de su trono, a los cuales él amaba, pero que no guardaban su prístino estado de lealtad, Dios arrojó del cielo con su rebelde dirigente. La santidad es el fundamento del trono de Dios. El pecado es lo opuesto a la santidad. El pecado crucificó al Hijo de Dios. Si los hombres pudieran ver cuán odioso es el pecado, no lo tolerarían. No se educarían en él, lograrían una reforma en la vida y el carácter. Las faltas secretas serían vencidas. Si habéis de ser santos en el cielo, debéis en primer lugar ser santos en la tierra. Y entonces habla aquí acerca de los pecados que nunca serán borrados. Dice aquí, existe una gran necesidad de que nuestros hermanos venzan las faltas secretas. El desagrado de Dios como una nube pende sobre muchos de ellos. La falta de caridad, la codicia, la envidia, las malas sospechas, la falsedad, el robo, la sensualidad, la licencia y el adulterio están registrados contra algunos de los que pretenden creer la solemne y sagrada verdad para este tiempo. ¿Cómo pueden estas cosas malditas ser eliminadas del campamento cuando los hombres que pretenden ser cristianos están participando de ellas constantemente? Ellos son de alguna manera cuidadosos de su comportamiento delante de los hombres, pero son una ofensa para Dios. Sus ojos puros ven y un testigo registra todos sus pecados, tanto los abiertos como los secretos, y a menos que se arrepientan y confiesen sus pecados delante de Dios, a menos que caigan sobre la roca y sean quebrantados, sus pecados permanecerán anotados contra ellos en los libros de memoria. Oh, terribles historias se abrirán ante el mundo en ocasión del juicio. Historias de pecados nunca confesados. Historias de pecados nunca confesados se abrirán en ocasión del juicio, de pecados nunca borrados. Ojalá que estas pobres almas vieran que están acumulando ira contra ellos para el día de la ira de Dios. Hermanos, acuérdate que necesitamos dedicar tiempo. Allí se verá cuán a menudo fueron dados a Satanás nuestro tiempo, nuestros pensamientos y energías que pertenecían a Cristo. Harto tristes son los apuntes de los ángeles que llevan al cielo. Seres inteligentes que profesan ser discípulos de Cristo están absorbidos por la adquisición de bienes mundanos o por el gozo de los placeres terrenales. Pocos son los momentos dedicados a orar, a estudiar las Sagradas Escrituras y a humillar el alma y confesar los pecados. Satanás inventa innumerables medios de distraer nuestras mentes de la obra en que precisamente debiéramos estar más ocupados. El archiseductor aborrece las grandes verdades que hacen resaltar la importancia de un sacrificio expiatorio
y de un mediador todopoderoso. Sabe que su éxito estriba en distraer las mentes del sacrificio de Jesús y de su obra. Queridos, ¿por qué hablé esto esta mañana? Te voy a decir, el Señor me pone aquí y yo solamente hago lo que Él quiere, porque estas clases son para mí. Yo mismo, yo quiero que sepas que el lunes que me quedé temblando, tardamos en salir de este cuarto, mi esposo y yo, preocupados y llorando porque tú sabías que yo vuelvo a escuchar estos mensajes otra vez. Y los vuelvo a escuchar, no porque quiero escucharme, sino porque al estar yo mismo hablando me asusto y entonces tengo que verificar qué fue lo que pasó. Y entonces no solamente aprendo, sino que el Señor me enseña por su Santo Espíritu que yo necesito ser lavado con la sangre de Cristo Jesús y que necesito arrepentirme de verdad. Y tengo que hacerlo cada día. Y aquí nos quedamos con mi esposa alabando al Señor, celebrando al Señor. Y cantamos un himno, y 2 himnos, y 3 himnos, y 4 himnos, y 5 himnos. Y a veces nos quedamos horas alabando al Señor y leyendo la palabra después de este culto. No estoy hablando de los días en que no hacemos el culto con ustedes. El día que eso es nuestro tiempo y eso lo usamos nosotros y con nuestro amado Jesús de una forma muy especial y particular. Hermanos, que Dios les bendiga. Satanás viene y nos acusa delante de él. Jesús no justifica a nuestras personas, nuestros pecados delante de Satanás. Lo que hace es presentar nuestro arrepentimiento y nuestra confesión delante del Padre. Y entonces dice este libro algo tan maravilloso cuando nosotros nos presentamos delante de Él. Dice, la intercesión de Cristo por el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Pero esa no es la cita que te quiero leer, perdón. No es el libro que estoy buscando, es este. Dice aquí en esta cita, perdóname, me acordé de esta cita. Hemos de crecer diariamente en belleza espiritual. Fracasaremos con frecuencia en nuestros esfuerzos de imitar el modelo divino. Con frecuencia tendremos que prosternarnos para llorar a los pies de Jesús debido a nuestras faltas y errores. Pero no hemos de desanimarnos. Hemos de orar más fervientemente, creer más plenamente y tratar de, otra vez con mayor firmeza, de crecer a la semejanza de nuestro Señor. Al desconfiar de nuestro propio poder, confiaremos en el poder de nuestro Redentor y daremos alabanza al Señor, quien es la salud de nuestro rostro y nuestro Dios. Hermanos, esto es simplemente glorioso, increíblemente glorioso. Aquí dice en esta cita otro detallito muy bello. Dice aquí, a fin de que tengamos la justicia de Cristo, necesitamos ser transformados diariamente por la influencia del Espíritu, para ser participantes de la naturaleza divina. La obra del Espíritu Santo es elevar los gustos, santificar el corazón, ennoblecer a todo el hombre. Hermanos, es sorprendente lo que el Señor está haciendo en favor de nosotros y lo que quiere hacer para completar el proceso
de purificación de nuestras vidas. Si puedo encontrar esta otra cita, dice aquí, bueno, perdóneme, esta no era parte de mi tema, solo que me acordé de esta cita que para mí es un gozo extraordinario, leer cómo es que el Señor mezcla su intercesión, su sangre con nuestras palabras de arrepentimiento y nos presenta delante del Padre como justos por su justicia que nos añade en una forma que no tengo palabras para describir. Su amor por nosotros es tan infinito. Todo el día está pensando en nosotros. ¿Cuánto del tiempo del día estás preocupado por tu salvación? Si no puedes todo el día, por lo menos celebra el culto familiar mañana y tarde. Y allí de rodillas con tu familia, aprende que lo que dice el apóstol San Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si pecamos y si volvemos a fallar, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Quisiera que convirtiéramos nuestra casa en un centro de adoración al Dios vivo. No leer la matutina apresuradamente, no, sino reunirte allí, tener un programa de adoración y enseñarle a tu hijo el ministerio de la intercesión y de la expiación de Cristo Jesús. Esto te llevará días, semanas, meses y años, pero no es tiempo perdido, porque cuando tus hijos entiendan que hay alguien que pagó un costo infinito y que cuando yo peco no me llevan, el ángel no me lleva a Federal Express para mandar mis pecados al cielo, no, Él me lleva a la cruz del Calvario y allí en vivo me presenta a Cristo Jesús sufriendo el dolor de la muerte que me correspondía a mí. Cuando yo puedo ver ese sacrificio, si hubiera tenido alguien que me hubiera enseñado estas cosas, las cosas hubieran sido tan diferentes, pero nunca es tarde. Gracias a Dios por darnos el privilegio de su don inefable. ¿Saben una cosa? Hay algo maravilloso. Nuestra boca tiene que ser cerrada y quedar muda ante el infinito sacrificio de Cristo Jesús. Que Dios tenga misericordia. Vamos a cantar el himno número 10, por favor. Ese Salvador que ha sido el Salvador del mundo a través de los siglos, que hoy pueda confirmar su presencia en nuestra casa. Que Dios les bendiga, que Dios me los cuide y repasemos estos pensamientos. Son muy importantes. ¿Qué cosas estamos haciendo en el santuario celestial en este mundo? Ocupar todo el día. Yo soy
Oramos. Querido Padre, es increíble que no solamente veniste a morir, pero que ahora estás en el santuario en vivo con el Cordero y su sangre caliente todavía, tratando de borrar los pecados de aquellos que tienen derecho. Esta palabra me asusta. Señor, permite que todos los días podamos venir humillados delante de ti, arrepentidos para confesar nuestros pecados y lograr una nueva estatura en tu amor y tu misericordia. Y mañana otra vez, y pasado otra vez, hasta que entendamos lo que el pecado hace a Dios. Señor, es tan aborrecible. Ayúdanos para que podamos pronto llegar a odiar aquello que te lastima tanto y que te llevó a la cruz al costo de un sacrificio que no tenemos palabras para comprender y definir. Ten misericordia, prolonga tu paciencia para nosotros un poco más y permite que nuestras casas se conviertan en un centro donde los ángeles se gocen en exaltar el sacrificio tuyo y proclamarlo con canciones y palabras que nos nutran y nos enseñen lo glorioso que será estar al lado tuyo por toda la eternidad. Gracias. Te ruego una bendición muy especial por mis hermanos, donde quiera que ellos estén. Permite que puedan gozar tu presencia, tu compañía, la compañía de los ángeles, y que aquellas necesidades que existan puedan ser suplidas por ti, independientemente de que quizás sean urgentes. Ayúdanos a estar en conexión contigo, tratando de entender la intercesión, la expiación. Amén, Padre. Todo eso que estás haciendo en este momento amorosamente por cada uno de nosotros. Gracias, muchas gracias. Quédate en nuestras casas. Te rogamos una bendición por William Bernabé de Nueva York y por sus enfermos. Te ruego que los cuides, los protejas, los sanes y los llenes de ti también. Y todos aquellos que pudieran estar enfermos en cualquier rincón del mundo, Señor, por favor, permite que hoy pueda ser un día de sanidad por tu gloriosa presencia en nuestras casas para entender el asunto de la cruz del Calvario. Amén. Gracias. En el sagrado nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Que Dios me los cuide, que tengan un día glorioso y que este día pueda ser dedicado. Así como Él dedica todo el día para salvarnos, así nosotros podamos buscar todo el día, todo el tiempo del día para salvarnos con temor y temblor. Que Dios les bendiga. Nos vemos el sábado.